Quiero darle bienvenidos una vez más a nuestro estudio de la profeta Ageo. Hoy vamos a continuar con el último segmento del estudio, el cuarto pedazo. Si recordamos nuestro estudio, empezamos con el rey Ciro el Grande haciendo el edicto de que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel puede regresar de Babilonia a Jerusalén. Entonces se levantó Zorobabel y él regresó con el primer ola de personas. Empezaban ellos reconstruyendo el altar y luego los cimientos del templo. Luego sabemos que había un cierto pleito con los vecinos porque ellos no querían que Israel seguía reconstruyendo el templo, pero por medio de los cortes lograron encontrar el edicto de Ciro el Grande y lograron que Dario pusiera orden que se podía seguir construyendo el templo. Entonces, sabemos que en el transcurso de esos pleitos con sus vecinos sobre la construcción del templo, sabemos que llegó el profeta Ageo y él empezó a hablar con el pueblo. En parte, trató de recordarles que toda la obra hasta este punto ha sido por Dios. Es que el trato de que un rey incrédulo, le daría un edicto, un permiso, que el pueblo de Dios regrese a reconstruir el templo, eso en sí era un milagro. Entonces Ageo trató de que el pueblo podía recordar todos los hechos hasta este momento ha sido por Dios y controlado por Dios. Entonces, ¿por qué no seguimos confiando en Dios? Hay que tener confianza en Dios. Entonces él animó al pueblo recordándoles que ellos habían puesto mucha atención en sus propias vivires, sus propias casas, sus propios trabajos, y era tiempo dedicarse a la obra de Dios. Era tiempo dedicarse sus corazones. Entonces ahí estamos siguiendo nuestra historia. Recuerda, el enfoque de este estudio de Ageo es entre el periodo del orden de reconstruir la caída de Babilonia, cuando los primeros medos y persos atacaran y conquistaran Babilonia, cuando Zorobabel regresó con la primera ola y empezaban la construcción, y ahora estamos terminando la historia, las profecías de Ageo, según lo que Dios le dio a él para animar el pueblo. Es nuestro tiempo. Entonces, seguimos capítulo 2 de Ageo. Dice, en el mes séptimo, en los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio de la profeta Ageo, diciendo: hablo ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumos sacerdotes, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primer gloria? ¿Y cómo lo ves ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Si recordamos lo que leemos en el primer libro, en los primeros capítulos de Esdras, cuando iniciamos nuestra historia con el regreso de Zorobabel, cuando ellos habían edificado los cimientos, dice que tenían un gran festejo de alegría por el inicio, cortando la cinta, por decir, en la construcción del templo. Pero según había unos ancianos allá, los que habían quizás en su muy juventud, cuando fueron sacados de Jerusalén y llevados esclavos a Babilonia, pero ahora son viejitos, están presentes. Recuerda, estaban 70 años en esclavitud en Babilonia. Entonces, esos ancianos que hubieran visto el primer templo tenía que ser mayor de 70 años de edad. Entonces, ellos están viendo el templo y no le aparece. No es igual en esplendor. Y eso es importante porque recuerda,
la construcción que hizo el rey Salomón era espectáculo. Tenía clavos de oro, estaba forrado de oro, es decir, era hermosa. Ese que están construyendo es bastante humilde y hay muchos que a ellos no les parece esa humilde. Entonces viene Dios recordando, porque aunque recuerda, los gritos de alegría fueran tantos que nadie escuchó las clamores de tristeza de los que estaban tristes. Pero Dios sí la escuchó. Y dijo Dios, recuerda que tú estabas a poco llorando porque el templo no parecía. Versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y esforzaos, pueblo, toda la tierra, dice Jehová, trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Entonces viene Dios y dice, mira, tenga valor, tenga coraje, yo estoy con ustedes. Cuando estoy leyendo esos pasajes, esas palabras, estoy pensando en el libro de Jacob, en el libro de Mormón, sobre el parábola del árbol de los olivos. Y en el último pedazo de esa historia, cuando dijo el mayordomo de los olivos, buscó otros trabajadores y dice, vamos a trabajar con todo nuestro esfuerzo. Y eso es lo que estamos leyendo aquí. Es el mismo segmento profético. Sabemos que Ageo está hablando a la gente allá en Jerusalén, en el Viejo Testamento. Pero sabemos que proféticamente está hablando a nuestro periodo de tiempo. Aquel periodo de tiempo cuando otra vez Dios estará llamando a su pueblo a salir de Babilonia. Entonces, por eso todos los paralelos son importantes. Pues ahí, en el parábola de los árboles, dijo el mayordomo a los trabajadores, salgamos y trabajamos con toda nuestra fuerza. Y así está diciendo Dios aquí a Zorobabel, a Josué, está diciendo a todos los que están ahí trabajando, trabajamos con todo nuestro esfuerzo, porque todavía no está terminado. Recuerda los dibujos que había puesto, como lo dijo, nada más son dibujos de cómo creemos que se apareció las cosas, porque realmente no hay ningún vivo ahí hoy que ha visto el templo, ni de Zorobabel, ni de Salomón, pero tenemos cuentas históricos de aproximadamente cómo se vieran, y por eso tenemos los dibujos, y podemos ver la diferencia entre los dos. Uno muy bella, el otro bien simple. Y eso es lo que estaba viendo la gente, porque como hombres, como personas, quiero decir, ser humanos, le gustamos lo que se vea bonito. Cuando vamos a la iglesia, queremos decir a la gente que nuestra iglesia es hermosa. Cuando es humilde, a veces ni queremos invitar a los amigos, porque al ver qué tan humildes son nuestra iglesia, pues nos da pena. Y Dios está diciendo que lo que está dentro es mucho más importante que lo que está afuera. Cuando nosotros concentramos en los ojos y cómo se vean las cosas por los ojos, realmente estamos concentrando mal. Y debemos enfocar en lo que está dentro, especialmente hoy, en ese día. Entonces, seguimos en Ageo, estamos en versículos 5 al 7. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temas. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco aún yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrán el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos. Entonces va Dios primeramente exhortando a su pueblo, no tenga temor. Ahorita hay muchas dificultades, pues vivimos, cuando estoy grabando eso todavía en el año de pandemia de COVID-19, y hay mucho temor, aún entre los creyentes, pero Dios está diciendo, no temas,
busca cumplir la obra de Dios. Dice, no temas. Dice Dios en versículo 6, y eso se compara a Apocalipsis capítulo 16, el último pedazo, cuando el séptimo copa está derramado sobre el aire. Dice que también habrá un terremoto. Dice que temblarán las naciones. Y aquí tenemos las mismas palabras. Por eso podemos ver que las profecías son paralelos. Aquí está hablando de esos temblores por la caída de Babilonia, y en Apocalipsis 16, 17, 18 tenemos otros temblores ya ahora en nuestro siglo, en los últimos días, por la caída de Babilonia. Debemos esperarla. Así como estamos leyendo aquí en versículo 7, todas las naciones temblarán. Y eso es importante porque en capítulo 18 de Apocalipsis nos habla que los mercaderes, los navegadores del mar están lejos en sus barcos llorando por la caída de Babilonia, porque nadie compra su mercancía. Entonces estamos viendo esa caída, y es la misma que estaba hablando Ageo. Como bien le dijo, Ageo está hablando allá en el Viejo Testamento, pero ahora también en nuestro periodo de tiempo. Aquí está el pasaje en Apocalipsis 16, versículos 17 al 19. Bien podemos decir también que quizás Juan estaba profetizando para el pueblo de Dios en el Viejo Testamento, aunque sabemos que esa profecía era muy después de la caída de Babilonia. Pero dice 17, y el séptimo ángel derramó sus copas por el aire, y salió un gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Y hubo voces y relámpagos y truenos, y hubo un gran temblor, un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue partido en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y eso es lo que podemos ver esa conexión entre Apocalipsis y Ageo, casi las mismas palabras, la misma profecía, y eso es importante para recordar. Volvemos a Ageo, versículo 8 y 9. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera, dice Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, es bastante importante lo que estamos leyendo aquí. Si recordamos nuestra historia en Esdras, cuando Ciro el Grande, también Dario, ambos, cuando ellos mandaban regresar a construir el templo, dice que de los fondos del tesoro del rey podían buscar dinero. Muy bien, no sabemos exactamente cuánto dinero salió del tesorería de Babilonia para la construcción del templo. Sabemos que fue un templo humilde. Entonces, si salieran dinero, no era mucho. Pero sabemos que también, si el mismo pueblo de Dios estaba ofrendando, ofrendamos de lo que ganamos trabajando. Entonces, ellos, muchos carpinteros o quizás agricultura o lo que sea que estaba trabajando el pueblo de Dios, pero de eso ganaban ellos dinero para dar sus ofrendas, sus diezmos. Entonces era pesado construir el templo. Era aún humildemente, era un pesar grande económico. Entonces viene Dios y dice, no importa si Babilonia cae, mía es la plata, mía es el oro. Quiere decir que Dios está a cargo de su obra y no le va a faltar. Ponemos nuestra confianza en Dios y Dios va a hacer la obra y no le va a faltar. Es difícil a veces, pues me ha contado personas, aún hoy en día, y tiene razón por decirlo, pero aún no tiene razón. Me ha dicho personas, pues si nadie trabaja en la iglesia, ¿quién va a ofrendar? Y yo le digo, si todos estamos así perezosos en nuestras hamacas, no haciendo nada, de seguro la iglesia no va a prosperar. Pero si todos estamos a la obra,
todos estamos haciendo la obra de Dios, estoy seguro que no le va a faltar nada, aunque nadie trabaja, por decir así, porque yo sé que Dios va a hacer lo que Él necesita para que su obra adelanta. Ahora, no es por decir que yo creo que nadie va a tener que trabajar, yo creo que tenemos que trabajar, pero yo sé que también Dios va a bendecir y guardar a su pueblo. Eso es la importancia de esos versículos. Dios está diciendo, Él tiene cargo y poder. Y cuando ponemos la obra primero, lo demás viene por añadidura. Entonces, si yo pongo la obra de Dios primero, Dios me va a ayudar. Si es que yo necesito trabajar para apoyar a mi familia, pero también la obra, pues Dios me va a proveer con trabajo donde yo puedo hacer ambas cosas. Si pongo la obra de Dios primero, si pongo lo carnal primero, entonces siempre va a haber falta. Y así estaba en ese periodo de tiempo. El pueblo de Dios estaba poniendo lo personal primero. Por eso tuvo que llegar Ageo. Y aún si leemos el libro de Malaquías, porque Malaquías también profetizó en ese periodo de tiempo. Y una de las cosas que habló Malaquías fue del diezmos. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba aportando lo que debería estar aportando. Y eso era importante. Entonces, dijo Dios, si nosotros hacemos nuestra parte, versículo 9, entonces la gloria de esta casa postrero será mayor que la de la primera. Recuerde, Dios no está hablando de lo externo. Él no estaba diciendo, si aplicamos nosotros y ponemos diligencia, pues también podemos, como Salomón, poner clavos de oro. Eso no le importaba a Dios. Lo que Dios importaba es el corazón de su pueblo, lo que está dentro. Es lo que Él estaba buscando. Y como bien dijo Él, cuando hacemos las cosas como Él pide, entonces también habrá paz en el lugar de Dios. Podemos mirar los ejemplos, los dibujos que han hecho varios sobre los templos que han sido construidos. La verdad es que siempre Dios no quería esas cosas. Sabemos que han habido 3 templos hasta ahora. El templo de Salomón, el templo de Zorobabel y el templo del Nuevo Testamento cuando Jesús estaba vivo. Y era cada uno distinto en su manera, pero aún eso no era lo interesante para Dios. En Mateo 24, versículo 1 y 2, Dios intenta otra vez a llamar la atención a su pueblo. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo, ¿no ves todo eso? De cierto digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso es importante, porque Dios estaba tratando de decir, no es el edificio. Nosotros seguimos mirando lo carnal, no es el edificio. Y hasta hoy es lo que queremos. Aún en la restauración de la Iglesia de Cristo, el 6 de abril de 1830, aún muchos que llegaban a la iglesia todavía estaban enfocando como esa gente de antes en lo carnal, en un templo físico. Y todavía Dios está diciendo, no quedará piedra sobre piedra que no será derribada. Dios quería que el postrer templo no sea de piedras, pero que sea de joyas, mucho más importante. Y que si no entendemos qué son las joyas, pues busquemos en la palabra de Dios donde Dios habla de sus joyas. Porque de ahí vamos a comprender de qué es hecho el templo. Regresamos a Ageo, versículo 10 al 13. El día 24 del 9º mes, el 2º año de Dario, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si llevará alguno la carne santificada en el extremo de su vestidura, y con el extremo de ella tocará pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra cosa, otra comida, será santificada. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo,
si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocaré alguna cosa de ésta, será inmundo. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmundo será. Cuando estamos leyendo sobre la reconstrucción del pueblo y estamos leyendo sobre todos los diferentes eventos, esos versículos parecen como versículos mal puestos, extraños. ¿Qué es lo que Dios está tratando de hacer acá? Porque de pronto está hablando de tener ánimo, de reconstruir el templo. Está diciendo que el último templo será mejor que el primero. Pero aún viene con esas dos preguntas. Tan extraño. Pues hay dos cosas importantes cuando estamos viendo eso. Y podemos ver hoy, los problemas siguen igual. Primeramente en versículo 12, el Señor está hablando de algo extraño. Dice que los sacerdotes están llevando la carne santificada en el extremo de su vestidura. En parte podemos compararlo. Están llevándolo lo más lejos que puede, sin dejarla. Entonces, dijo el Señor, están ellos así por tanto que está llevando de lejos las cosas de Dios, están ellos involucrando en lo personal, en comida, vianda, vino, pan, aceite. Y dijo, ¿será todavía santo esa cosa de Dios? Es importante meditar en eso, porque yo sé que muchos de nosotros llevamos la obra de Dios a lo lejos. La verdad es, estamos nosotros trabajando duro en lo personal y llevando las cosas de Dios lejos, pues es santificado las cosas de Dios cuando lo tenemos como en segundo lugar, cuando lo llevamos lejos. Eso es lo que estaba haciendo Dios, la pregunta. Porque el pueblo estaba poniendo las cosas del templo en segundo lugar. Y dijo los sacerdotes, no es santificado. Cuando las cosas de Dios vienen por segunda, hay una falta grande en nosotros. Bueno, viene siempre la pregunta, el pleito, por decir, si no trabajo, no puedo ofrendar, no puedo diezmar. Entonces, vienen nosotros como hermanos en la iglesia, estamos pensando, hay falta de fondo en la iglesia, ¿qué haremos? Pues, en el mundo, la mayoría de las iglesias hoy, ¿qué están haciendo para recaudar fondos? Están haciendo lotería, están vendiendo números, están haciendo un montón de cosas así. Aquí venimos, versículo 13. Y si inmundo a causa del cuerpo muerto toca alguna cosa de eso, será inmundo. Pues cuando las iglesias van vendiendo sus loterías, sus números para tratar de recaudar fondos para sus obras, ¿quién está comprando esos números? ¿Quién está comprando esas loterías? Sino gente del mundo, gente que no tiene que ver con la obra de Dios. Recordamos cuando los vecinos de Jerusalén llegaron a hablar con Josué y Zorobabel y dijeron, nosotros creemos en Dios igual que usted, déjanos ayudarte. ¿Qué dijo Zorobabel y Josué? Ustedes no tienen que ver. Y es el problema de hoy. En lugar de dar, en lugar de sacrificar, porque esto es lo que estamos hablando, en lugar de sacrificar los verdaderos creyentes, tratamos de que el mundo pague las cosas de Dios. No es así, no es así. Nosotros tenemos que hacer la obra, es nuestra obra. Como creyentes, no tenemos que involucrarnos con otras iglesias, no tenemos que involucrarnos con el mundo en el trabajo de Dios, sino nosotros tenemos que hacer la obra. Y si no nos interesa, pues mejor salgamos. Pero si nos interesa la verdad de la cual decimos que creemos, hay que ponernos a la obra. Eso es lo que está diciendo, porque si estamos tratando de que el mundo está haciendo la inversión para nosotros, dijo Dios, toda la obra será inmundo, no será beneficiado. ¿Por qué? Pues sabemos nosotros que si nosotros sabemos de dónde viene dinero, siempre a veces demos prestigio a esa persona según lo que está ofrendando. Entonces, un ejemplo, tal vez en mi local
hay personas, bueno, según, no importa qué dinero está usando, de qué país, pero nada más voy a hacer un ejemplo para que pensamos. Quizás en mi país la mayoría de la gente están dando ofrendas de 5, de cualquier moneda de ellos, de 5 pesos o lo que sea. Pero luego viene alguien y él está dando 1,000 o 10,000, mucho más. Entonces empezamos a ver con mayor estimación a esa persona. Cuando estamos buscando asientos en la iglesia, pues demos lo mejor asiento a eso, porque donó más. Y empezamos a mirar con prestigio a las personas según su porte de dinero. Eso no está de acuerdo con Dios. Por eso en la iglesia de Cristo no tomamos nombres de los que ofrendan o de los que diezman. En el libro del tesorería no debe haber nombres, jamás, en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios estima a su pueblo igual. Aquella viuda que solo dio 2 monedas, pero que era 100% de su dinero, ella dio más que los ricos que estaban diezmando. Y solo Dios puede conocer esas cosas. Entonces, si una viuda llega a mi congregación y da 2 monedas, y luego otro viene con un montón de dinero, yo quizás voy a dar privilegio al que donó más, pero estoy equivocando delante de Dios. Por eso no puede haber dinero. Hay tanto de ofrenda, hay tanto de diezmos, ya, estuvo. Si yo digo, Julano dio y Julana dio, no, ya estoy poniendo prestigio en las personas, muy equivocado. Eso no tiene que ver con la obra de Dios. Nuestras ofrendas está entre nosotros y Dios es todo lo que está hablando este pueblo. Dios estaba examinando el corazón y Él estaba diciendo, en cuanto usted agarra dinero ajeno, está haciendo inmunda la obra y que ustedes como pueblo son los que deben estar sacrificando. Y hasta hoy esta es la verdad. Somos nosotros que debe estar sacrificando. Si mañana llega alguien a la iglesia, un narco por decir, queriendo hacer una gran donación a la iglesia, no, mejor llévalo. Llévalo, dalo a los pobres, a la cual fueran abusados sus vidas para recoger ese dinero, y viene usted dando dinero de sus propias labores. Eso es lo que Dios quiere. Dinero que salió de usted, de su corazón. Es lo más importante. Entonces seguimos, versículo 14 al 16. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta nación delante de mí, dice Jehová. Y así es todo obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Entonces el pueblo de Dios estaba trabajando equivocadamente. Y eso es lo que tenemos que examinar. Recuerde, yo le digo, Malaquías fue también una profeta de ese periodo de tiempo. Vaya a leer lo que Dios dijo en Malaquías. Porque también no habló con dulces palabras al pueblo de Dios, sino dijo, ustedes están robando. Entonces aquí podemos ver ese mismo contexto. Versículo 15. Ahora pues, considerad esto en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongáis piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que fuese estas cosas, venían al monte de 20 y habían 10. Venían al montón de 20 y habrían 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros de lagar y había 20. Entonces el Señor está diciendo, hasta este momento, lo mejor que podemos conocer, y así hablo Malaquías también, cuando estamos diezmando apropiadamente conforme a lo que Dios pide, ¿qué dijo Malaquías? Se abrirá las ventanas del cielo y derramará sobre nosotros bendición que no vamos a encontrar lugar para ponerlo. Entonces viene Dios y dice, examina. Ustedes fueran a recoger 20 y no, solo había 10. Ustedes fueran a recoger 50 y no, solo había 20.
quiere decir que no hay bendición. Si tú me vienes a decir, hermano, es que no tengo para ofrendar o diezmar, hay dos problemas. Número uno, quizás usted está mal administrando lo que Dios te ha dado. Es una posibilidad. La otra posibilidad es que tú en tu corazón no estás trabajando bien, por eso no hay bendición. Porque cuando trabajamos de acuerdo a la palabra de Dios, debe haber bendición. Debe haber bendición. Y eso es constante. Y así está diciendo Dios. Ustedes están aquí, edificaron el altar, pusieron los cimientos, pero ¿dónde está la bendición? No está. ¿Por qué? Porque todavía el pueblo está pensando en lo personal. Tiene que haber un cambio de corazón. Es lo mismo hoy. 17 al 19 de Ageo. Os herí con viento solano y con tizoncillo y con granizo. Recuerde el granizo también de Apocalipsis 16. Y con granizo en todo obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Digo el Señor, lo he mandado castigo tras castigo. ¿Pero qué ha hecho? ¿Ha arrepentido? ¿Ha cambiado su manera de vivir? No. Ha seguido el mismo mal camino. Entonces, ¿qué debes hacer? Versículo 18. Considerad pues ahora en vuestros corazones desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, consideradlo. Todavía está la semilla en el granero. Si bien la vid, la higuera, el ganado y el árbol del olivo no han florecido todavía, mas desde este día os dará bendición. Entonces, el Señor lo prometió, desde este día os dará bendición. ¿Desde qué día? ¿Desde el 24 del noveno mes? No es así. No tiene que ver con una fecha. No es que Dios va a venir de repente y decir, pues, tantos años te he maldecido a ustedes no han arrepentido, pues lo voy a bendecir ahora. No es así. El momento de la bendición es en el principio de 18. Considerad pues ahora en vuestro corazón. Esto es el día. Cuando nosotros consideramos, reflexionamos en nuestra vida, nuestros hechos, reflexionamos en nuestra bendición y empezamos a analizar, ¿será que faltamos? ¿Será que sobramos? ¿Será que estamos diligentemente en la obra de Dios o cómo estaremos? Pues dijo el Señor, desde ese día que usted empieza a analizar su propia vida, considerando cómo se puede cambiar, ahí estará la bendición. Versículo 20 al 22. Y vino otra vez palabra de Jehová a Ageo, el día 24 del mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza del reino de las naciones, y trastornaré el carro y los que en él suben, y vendrán abajo los caballos y los que en ellos montan, cada cual por la espada de su hermano. Y yo pienso en eso, pues siempre estamos hablando, reflexionando en nuestro periodo de tiempo, los últimos días antes del segundo venida de Jesús. Interesante si vamos al tercer libro de Nefi, capítulo 9, los últimos, 10, 15, 20 versículos por ahí. No me recuerdo qué es versículos ahorita, pero podemos encontrar algo muy parecido a ese versículo 22. Podemos encontrar una profecía para nuestro tiempo casi igual. Entonces sabemos que todavía esas cosas están alrededor de nosotros. Dice, hasta los coches se trastornarán. Y hemos visto ya en ese transcurso de la pandemia han habido faltas de combustible, han habido falta de muchas cosas que necesitamos y aún todavía faltan más problemas por delante para cumplir totalmente esas profecías.
Y es lo que debemos estar esperando, que la profecía de Dios tiene que cumplir 100%. Versículo 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Importante este pasaje, no es tanto elevando Zorobabel, porque Dios, su costumbre no es tanto elevar a nosotros como seres humanos. Sí, lo ha elevado un poquito en sus palabras por bendición, pero la verdad es siempre nuestro trabajo es para enfocar a la gente a Dios. Entonces Zorobabel aquí no es tanto que Dios está señalando a él, sino él, su vida, es un indicador de tiempo profética. Entonces dice, usted, Zorobabel, será como un sello, un anillo de sello, que lo ponemos en un rollo para que la gente sabe, esa ya está. Entonces, cuando nosotros manejamos en la carretera, hay unos pequeños rótulos de vez en cuando con números. Y muchas veces es el kilometraje entre un pueblo y otro pueblo. Entonces, muchas veces nos está indicando cuántos kilómetros faltamos o cuántas millas faltamos, dependiendo de dónde vive. Entonces, eso es importante porque es indicador de dónde está en el camino. Si usted se puncha una llanta y necesita auxilio, usted puede llamar a un amigo y decir, pues estoy en el rótulo 23, por ejemplo, del kilometraje. Ya su amigo puede saber exactamente dónde está usted. Así es Zorobabel. Zorobabel es el indicador de tiempo profético. Está diciendo Dios, tú es el marca de tiempo. Y así uno puede ver dónde estamos. Y eso es bastante importante cuando estamos leyendo porque podemos conocer por las palabras que acabamos de leer en Ageo, Apocalipsis, Juan, Esdras, todo ese estudio, estamos en esa época de tiempo. Estamos viendo el cumplimiento de muchas de esas piezas, estamos viendo todavía unos cuantos que están por delante. Ahora, después de Zorobabel, después de Ageo, tenemos el siguiente pedazo, que realmente para nosotros será un tiempo un poco futuro. Cuando yo digo futuro, no estoy hablando de 1000 años, estoy hablando de pocos años, no sé, 2, 3, 4, 5, 10, 20, en un transcurso corto de tiempo. Estaremos terminando las profecías de Ageo, Apocalipsis 16, 17, 18, y estamos entrando en el periodo de Esdras. Entonces, para mí es bastante importante meditar en eso porque Dios está haciendo una obra. Sabemos que estamos entrando en los 1000 años y hay varias cosas que tiene que cumplir en ese transcurso de tiempo. El pueblo de Dios tiene que alistar mucho trabajo para hacer, muchas personas para llevar la palabra. Si usted vaya a leer tercer libro de Nefi, capítulo 9, los últimos versículos, como lo dijo, sigue leyendo en tercer libro de Nefi, capítulo 10, los primeros versículos. Puedes ver, hay un trabajo para hacer y debemos estar diligente haciéndolo, enfocando en la obra de Dios primero. Yo sé que es difícil, requiere mucha fe, requiere mucho corazón, pero sé que cuando aplicamos a la obra de Dios hay bendición. Bien prometió Dios. 1, no tenemos razón de tener temor. 2, esta postrer templo será mucho más hermosa que la primera. Espero que ese estudio será una bendición para usted el día de hoy y que Dios lo bendiga.